Estimados amigos, qué gusto saludarles y agradeciendo infinitamente la deferencia de sus mensajes de apoyo para que continuemos con estas importantes revisiones, en particular de estos reportes especiales. Como comentamos la semana pasada, estábamos concluyendo la revisión del tema 2 del libro 10 de ASRAE, que eran las condiciones ambientales. Y a partir de esta semana iniciaremos la revisión del tema 3, que es la gestión del aire. En particular empezamos con el tema 3.1, el Green Tip 3A, y específicamente en esta ocasión el Green Tip 3.2, mejore la gestión del aire de retorno. Los equipos que se encuentran en los modernos gabinetes o racks que alojan los equipos en los centros de datos pueden producir cargas de calor muy concentradas en instalaciones de todos los tamaños, desde pequeñas salas de tecnologías de la información que soportan edificios de oficinas hasta instalaciones de colocation dedicadas al diseño para lograr un control preciso del flujo de aire a través de la sala. Esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto significativo en la eficiencia energética y también en la confiabilidad del equipo. Por lo general, el énfasis se ha puesto en la entrega del aire del suministro, acondicionado a la entrada del equipamiento de tecnologías de la información. Infortunadamente, se ha prestado menos atención a la planeación de la ruta del aire de retorno de regreso hacia la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con que el ASRAE ha emitido pautas térmicas estandarizadas para centros de datos. En particular, Don Bidi, ingeniero consultor de DLB Associates y presidente del Comité Técnico de ASRAE sobre instalaciones de misión crítica, espacios tecnológicos y equipos electrónicos, que fueron quienes redactaron estas directrices a través del Comité Técnico TC 9.9. Perdón. Las pautas proporcionan un conjunto de condiciones que los fabricantes de equipos de tecnologías de la información pueden diseñar y que los centros de comunicación de datos pueden esforzarse por mantener. Fue lo que nos comentó para este reporte especial Don Bidi. Sobre instalaciones de misión crítica, espacios tecnológicos y equipos electrónicos, que es el Comité TC 9.9, quien escribió las directrices. Nos siguió comentando el ingeniero Vitti. Anteriormente, cada grupo ha definido sus propios criterios. Ahora, si los fabricantes diseñan según las condiciones permitidas y los operadores de las instalaciones mantienen estas condiciones recomendadas, las ganancias potenciales se pueden realizar más fácilmente. Una característica clave del protocolo ambiental es que se basa en las condiciones de entrada al equipo, en lugar de en las condiciones del espacio nominal. Esta diferencia clave tiene el potencial de ahorros de energía significativos en relación con la mayoría de los edificios existentes, fue lo que concluyó el ingeniero Vitti. Además de proporcionar una interfaz ambiental común para el equipo y su entorno, la publicación también proporciona orientación sobre la evaluación y prueba de la salud operativa del centro de datos a través de mediciones específicas de la temperatura y humedad. El tema 3.2, optimizar las temperaturas del aire del suministro. A nivel micro, la disipación de calor de los equipos de TI se controla mediante dispositivos de gestión térmica a nivel de la placa, es decir, los ventiladores y disipadores de calor, de modo que las temperaturas de entrada de aire al equipo se conviertan en factores determinantes para mantener dicho equipo dentro de las tolerancias de funcionamiento térmico. Las directrices térmicas para
envolventes de procesamiento de datos conocido como Array 2009A identifican los entornos operativos de los equipos de TI, es decir, sus envolventes o chasis y carcasas, que son el resultado del consenso entre los múltiples fabricantes de equipos de TI, como se muestra en las gráficas 2A.1 y 2A.2 para una instalación de tecnologías de la información. La temperatura recomendada del aire de entrada del equipo de TI, incluido los equipos de TI antiguos o heredados, cuando se encienden pueden oscilar entre 64 grados Fahrenheit y 80.6 grados Fahrenheit, que representa un rango de 18 a 27 grados centígrados. El rango de humedad se discute más a fondo en los Green Tips 2B y 2C, que precisamente revisamos la semana pasada. En cuanto al punto 3.2, optimizar las temperaturas del aire en el suministro, el aumento de las temperaturas del aire de suministro aumentará el número de horas que un economizador puede proporcionar dentro del proceso de un enfriamiento completo. En una instalación típica de tecnologías de la información, las unidades de calefacción y aire acondicionado, HVAC por sus siglas en inglés, así como las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, CRAC por sus siglas también en inglés, o los controladores de aire centralizados, proporcionan el aire de suministro frío que en última instancia dicta la temperatura de aire de entrada de los equipos de tecnologías de la información. Por las siguientes razones, se pueden lograr ahorros de energía significativos al operar el equipo de TI en el extremo superior del rango de temperatura recomendado. Como ya comentamos, el aumento de las temperaturas del área del suministro aumentará el número de horas que un economizador free cooling puede proporcionar un enfriamiento completo. Si las unidades de acondicionamiento ambiental son del tipo de expansión directa, el aumento de la cantidad de aire de suministro aumentará la eficiencia del compresor. Si se utilizan unidades de manejo de aire, AHA por sus siglas en inglés, de agua refrigerada, las temperaturas del aire de suministro más altas permitirán al operador del centro de datos elevar la temperatura del suministro de dicha agua refrigerada. Esto mejorará la eficiencia de la planta enfriadora en su conjunto, como vamos a describir más adelante en el Green Tip 4F. Esto pudiera no ser factible si el chiller se comparte con otras funciones del edificio. Es decir, para que esta operación sea realmente eficaz, el chiller debe ser completamente dedicado a la operación del centro de datos. La gestión del flujo de aire es primordial en cualquier diseño de centros de datos. Debe considerarse en la fase de diseño del espacio del centro de datos y dar como resultado un enfoque integral que pueda hacer coincidir la capacidad de enfriamiento con las cargas de calor del equipo de tecnologías de información. Al considerar tanto la ruta de suministro como la ruta de retorno, el diseño final debe ser lo suficientemente flexible como para enfriar las cargas térmicas máximas en el centro de datos sin desperdiciar energía y enfriar en exceso otras áreas. Las características físicas de la sala pueden influir en la eficiencia del suministro y retorno del aire. Por ejemplo, la altura del techo, ya sea firme o un falso plafón, puede tener un impacto significativo en el retorno efectivo del aire. Una altura suficiente puede acomodar el ascenso y el retorno del aire de descarga caliente. Los techos más bajos pueden bloquear la ruta del retorno o hacer que el aire caliente rebote de nuevo en la ruta del suministro de aire. Si el aire de retorno recircula y se mezcla con el aire de suministro, se requerirá aire de suministro más frío para compensar esta situación. Esto, sin lugar a dudas, va a reducir la eficiencia de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión
y, en su caso, la planta de refrigeración generadora de agua helada por medio de un chiller. Para considerar formas de mejorar la administración del aire de retorno en un centro de datos, puede ser útil observar las tres partes en las rutas de retorno del hardware típico montado en los racks. En primer lugar, el flujo de aire descargado del equipo de tecnologías de la información al gabinete o carcasa. El flujo de aire, el 2, es el flujo de aire que sale del gabinete hacia el pasillo caliente. Y finalmente, el punto 3 es el flujo de aire que regresa desde el pasillo caliente hacia las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. Descarga de los equipos de tecnologías de información. La orientación de la descarga del aire del equipo de tecnologías de la información es la primera consideración para una gestión efectiva del flujo de aire de retorno. Las diferentes rutas de flujo de aire para los servidores se muestran en la figura 3A.1. Sin embargo, algunos switches de red descargan aire de manera lateral. Se recomienda que los fabricantes de tecnologías de la información proporcionen los informes técnicos de ASHRAE, derivado de la clasificación ASHRAE 2009, de A1 a A4. Detalles sobre la orientación del flujo de aire y el volumen de flujo de aire se muestran en la figura 3A2. Esta información también puede estar disponible en los cálculos de energía en línea de los fabricantes, las hojas de datos de los equipos informáticos y las hojas de datos que recopila Energy Star. Este es el protocolo de flujo de aire recomendado, de adelante hacia atrás, del frente a la parte trasera, de adelante hacia arriba, del frente hacia la parte alta y de adelante hacia arriba y hacia atrás, del frente hacia la parte alta y hacia la parte trasera. Este es el típico ejemplo del informe técnico ASHRAE de este flujo, de acuerdo al comité TC 9.9. Se debe hacer todo lo posible en cuanto a la descarga de los equipos de tecnología de información para proporcionar un camino despejado para que el aire caliente que sale del equipo de TI fluya fácilmente fuera del gabinete. La gestión de los cables debe tomar en cuenta la trayectoria del aire de salida y enrutar todos los cables cuidadosamente lejos del equipo para evitar bloquear la rejilla de descarga de aire. Para un rendimiento óptimo, las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión también deben colocarse perpendicularmente a las filas de equipos de tecnologías de la información. Esta información es muy básica para el diseño de cualquier centro de datos. Filas de pasillos fríos y pasillos calientes. Otro punto muy importante que debemos considerar es el empleo de paneles ciegos como medidas de segregación del flujo de aire, ya que los paneles ciegos representan barreras efectivas para dirigir y controlar el flujo de aire caliente hacia la parte superior de los racks o gabinetes. Para evitar que el aire de descarga recircule a la entrada de los equipos de tecnologías de la información, la ruta debe estar bloqueada. Se recomienda que los paneles ciegos se instalen sobre cualquier apertura alrededor del equipo de tecnologías de la información en el gabinete. En los lados de los equipos de TI también pueden considerarse un camino para la recirculación y también deben dejarse bloqueados cuando sea necesario. Otro método para evitar que el aire caliente recircule hacia la parte frontal de los gabinetes del servidor es inundar el pasillo frío con aire de suministro. Mientras haya más aire frío en dicho pasillo frío del que requiere el equipo de tecnología, habrá menos posibilidades de que el aire caliente se cuele en la entrada de los gabinetes de los equipos de comunicaciones o procesamiento. Aunque este enfoque es efectivo para prevenir la recirculación, no es el método más eficiente energéticamente hablando, debido a que se requiere energía adicional
asociada con el suministro de aire excesivamente. Aquí tenemos un diagrama típico de un gabinete de un servidor, en donde se nos muestra el flujo de la salida del aire caliente del chasis de los servidores. Esto es directo desde el desarrollo de la arquitectura de flujo de aire térmico de un chasis de un PowerEdge MX7000. Cuando el aire de descarga sale del chasis, todavía existe el riesgo de que pueda encontrar su camino de regreso a la entrada del equipo de tecnología de la información. El aire caliente puede recircular sobre la parte superior de los chasis y alrededor de los extremos de las filas de gabinetes. Si hay huecos en las filas de gabinetes, el aire caliente puede fluir a través de esos espacios hacia las entradas delanteras de los equipos de tecnologías de la información, por lo que es necesario construir barreras físicas para separar los pasillos calientes de los pasillos fríos para evitar la recirculación, como veremos más adelante en el Green Tip 3D. Algunos gabinetes de equipos de TI ofrecen ventiladores para ayudar con la eliminación del aire de descarga caliente. Estos ventiladores se pueden ubicar en la parte posterior o en la parte superior de los gabinetes y se pueden combinar con conductos para dirigir el aire de descarga hacia el plenum de aire de retorno. Cuando se utilizan gabinetes asistidos con ventiladores, el volumen de dichos ventiladores montados en los chasis de los servidores deben ser consistentes con el volumen total de flujo de aire del equipo de tecnologías de la información para cualquier condición de temperatura del aire de entrada. Se recomienda a los fabricantes de tecnologías de la información que proporcionen informes térmicos de acuerdo a la clasificación ASHRAE 2009A del A1 al A4 y superiores, que incluyan detalles sobre la orientación del flujo de aire y el volumen del flujo de aire. Esta información también puede estar disponible en las calculadoras de energía en línea que cada fabricante emite con las hojas de datos de equipos de TI o las hojas de datos de Energy Star. El uso de esquemas de contención de pasillo frío o de contención de pasillo caliente es otra opción para administrar el flujo de aire. El retorno hacia la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión o un aire acondicionado para centros de datos. Este es el ejemplo de retorno hacia la unidad. Cuando la ruta de regreso al aire acondicionado es a través de la sala, hay más oportunidades para la recirculación negativa del aire caliente. Alinear los aires acondicionados con la ruta de retorno del aire mejora las posibilidades de capturar el aire caliente. Una arquitectura de enfriamiento basada en filas que coloca la apertura de aire de retorno del aire acondicionado de precisión directamente adyacente al pasillo caliente es la forma más efectiva de hacer esta función. El uso del techo como un plenum de aire de retorno proporciona una forma de eliminar el aire caliente de la sala poco después de que salga del gabinete del servidor. Las rejillas del aire de retorno se pueden colocar sobre el pasillo caliente para de esta manera capturar el aire de retorno antes de que pueda recircular hacia la parte frontal de los gabinetes. Este diseño también permite al operador del centro de datos ajustar la colocación de las rejillas de retorno para que coincidan con las áreas de alta densidad. Si se utiliza un plenum de techo, se debe verificar el perímetro sobre el techo en busca de aperturas no deseadas que puedan reducir el rendimiento del sistema de aire de retorno. El 3.2 optimice las temperaturas del aire en el suministro. Cabe señalar que muchos servidores comenzarán a aumentar agresivamente el flujo del aire del servidor a medida que la temperatura en la entrada comience a exceder aproximadamente 75 grados Fahrenheit o su equivalente 25 grados centígrados. El aumento en el consumo de energía del servidor puede compensar aún más el ahorro de energía si la infraestructura de enfriamiento. Si bien el PUE continuará mejorando, puede
convertirse en un falso indicador de una mayor eficiencia neta. Se debe obtener más información de los fabricantes de los sistemas de tecnologías de la información o se deben realizar pruebas de campo para asegurar de que esta preocupación sea abordada adecuadamente. Una temperatura del aire de suministro optimizada debe considerar tanto el consumo de energía de los equipos de tecnologías de la información como el de la infraestructura de enfriamiento. Vamos a llegar ya al resumen informativo de la estrategia de la gestión. En primer lugar es el 3.2.1. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La recomendación de optimizar las temperaturas del aire de suministro se aplica en todas las instalaciones de tecnologías de la información. Sin embargo, el grado en que pueden elevar los puntos de ajuste de suministro de temperatura del agua refrigerada puede limitarse para instalaciones de uso mixto, donde el chiller se comparte con otras funciones del edificio, además de la operación para su aplicación en el centro de datos. El punto 3.2.2, pros y contras, y específicamente el punto 3.2.3, pros. Las temperaturas más altas del aire de suministro pueden conducir a una mayor eficiencia del compresor de la unidad de enfriamiento o al crack y una mayor oportunidad de ahorro de energía a través de los modos de economizador. Cabe señalar que la energía de los ventiladores de las unidades de acondicionamiento ambiental o de manejo de aire es independiente del punto de ajuste del aire de suministro. El otro tema es la reducción del costo inicial de inversión. Si es necesario instalar menos unidades, ya sean crack o crack de manejadoras, debido a un aumento relativo en la capacidad de enfriamiento de la unidad. Debemos consultar el Consejo Verde 3E más adelante en esta revisión. El punto 3.2.4, los contras. Los problemas de gestión del flujo de aire, como las áreas de circulación de aire o los puntos calientes, deben abordarse antes de elevar las temperaturas del aire de suministro. Las temperaturas más elevadas del aire de suministro, sin lugar a dudas, reducirán la cantidad de deshumidificación que se produce en el serpentín de enfriamiento de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. Si esto no se aborda adecuadamente, esto podría resultar en altos niveles de humedad en el espacio. El otro tema es la disminución de la comodidad del operador en el espacio de la red de datos debido a una temperatura elevada. Las pautas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, deben revisarse si se necesitan durante trabajos significativos en los pasillos calientes por los operadores. Las temperaturas elevadas del aire de suministro pueden causar aumento en el consumo de energía del ventilador de los equipos de tecnologías de la información. El punto 3.2.5, elementos clave del costo. Realmente no hay costos significativos asociados con la optimización de la temperatura del aire de suministro. Sin embargo, se recomienda que cualquier cambio se implemente sobre una base incremental, por ejemplo 1 o 2 grados a la vez, y que las mediciones en las entradas de los equipos de tecnologías de la información, así como las mediciones del consumo de energía, se tomen con frecuencia para auditar de esta manera eficazmente el impacto de cualquier cambio. El punto 3.2.6 son las fuentes de información que las dejamos aquí a ustedes por si quisieran documentar más a detalle esta característica operativa para la estrategia. Estimados amigos, estamos empezando a revisar el tema 3 acerca de las diferentes gestiones que debemos considerar con relación al flujo de aire caliente de retorno. Es muy importante este tema. Sigamos revisándolo en los siguientes reportes especiales en compañía de nosotros. Muchísimas gracias por su atención.